su aliento. ¿Quién, Señor, no levantará sus cabezas? Y en el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, desde el centro de las naciones, podemos decir, desde aquí, Dios de los cielos, nuestro caminar, nuestro paso hacia adelante, pero hasta aquí, Dios bendito, también, Señor, el gobierno, la espada, ese espíritu de maldad en este mundo, que ese siempre se quedará en su propio desierto y en su propia oscuridad. Porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que decimos, Señor. Aleluya, alabado, bendecido el que vino y bendecido el que vendrá en el nombre de Jehová. Porque benditos son, Señor, tus hijos que se levantan, Dios de los cielos, toman posición cada día en su lugar, en su vida, en su casa. Y hoy, Señor, que hemos venido a tomar posición en nuestra casa, para que nuestros pies en el nombre de Cristo Jesús sean, Señor, los que te dicen a ti, bendito Padre Celestial, que tus buenas nuevas, Señor, nos permiten caminar, que tus buenas nuevas, Dios de los cielos, nos han dado un pacto, nos han dado de tu gracia y de tu misericordia para decir cada día, Señor, hasta aquí, lo que hasta aquí, Señor, tú nos has traído, porque desde aquí lo que tú nos llevas siempre, Señor, es algo nuevo, porque es algo que tú has preparado. Complétese, Señor, este tiempo de primogenitura. Complétese, Señor, estas semanas de espíritu, Señor, de verdad. Complétese, Señor, lo que es nuestra ofrenda, porque esa, Señor, es la que nos acerca lo que tú nos has acercado. Tu monte santo, tu Jerusalén celestial, tu día, Señor, el día de tu salvación, de nuestro Redentor. Bendito seas por esos pies que se levantan como se levantan sus cabezas para anunciar esa buena nueva, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Y si tú con nosotros, y si tú en medio de nosotros, pues, Señor, santificado es tu nombre. Bendito seas. Un abrazo a cada uno de tus hijos, de tus santos, que nos saludamos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo estás? Feliz día. Bendiciones. Bendición. Ya despertó, amén, levantó acá. Carlitos, ¿me compartimos? La noticia, ya acabo que sí, ¿cómo estás? Muy bien. Gusto. Muy bien. Está reaccionando, ¿no? Ah, Ya está reaccionando. Yo dije, si no, yo le voy a dejar el domingo en la casa. no, pues ahí le digo, si viene a participar y no se despierta, entonces muñequito, vaya nomás a atenderse, ahí está. Ahí está, ¿cierto? Pero sí, a mí te parece viniste, ¿ya? Este cosito, mira cómo se mueve, se puede salir. No, es que es para que se adapte, porque si sería fijo, no se adaptaría a galería. Feliz día. Claro, feliz día. Feliz día de las madres, ¿no? Porque lo único que no se puede olvidar del hijo, se puede olvidar de todo, menos del nombre de la mamá. Así que feliz día de las madres, porque nuestra verdadera madre también tiene nombre. Y la madre, y la madre de Cristo también tiene nombre. ¿Cómo se llama la madre de Cristo? ¿Cómo? Eh, de tal madre, tal hijo. De tal madre, tal hijo. ¿Cómo se llama la madre la madre de Cristo? María. Amargado será Cristo. No, pues. De tal madre, tal hijo. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? Jerusalén. Porque de tal madre, tal hijo.
Claro. Pero Jerusalén, hoy entonces es el día de Jerusalén. 14 de mayo de 1900 no sé cuántos, también un día como hoy se firmó la independencia, se firmó la creación del Estado de Israel. 75 años, yo no sé. Pero en los cielos lo que se estaba haciendo era lo mismo. Hasta aquí de qué, en los cielos, ¿qué se dijo? Un 14 de mayo de hace 75 años, ¿qué se dijo? Hasta aquí de la vieja Jerusalén. Desde aquí, la nueva Jerusalén. Y por eso, las madres son el mejor ejemplo. Porque a los hijos, ¿qué nos dicen? Las madres, ¿qué nos dicen a los hijos? ¿Hasta cuándo? Ah, hasta aquí de todo. Pero la nueva Jerusalén, ¿qué nos dice? Desde aquí en adelante. Esa es la nueva Jerusalén. Es todo, como Dios igual. ¿Qué nos dice Dios? Lo mismo. ¿Cuándo le ha dicho Dios? ¿Cuándo le ha dicho Dios? ¿Cuándo le ha dicho su padre? ¿Cuándo le ha dicho su Jerusalén? ¿Cuándo le ha dicho su madre? Hasta aquí se acabó. ¿Cuándo? Entonces, eso es lo que debemos nosotros también. Esa espada es la que nos ayuda también a ser padres. Esa espada es la que nos ayuda a revitalizarnos. Porque nuestros hijos, imagínese nuestra mamá, ¿qué diría? La Jerusalén, ¿qué diría? ¿Qué diría de nosotros? Hasta aquí, hasta aquí que te olvides de mi nombre. Hasta aquí que sigas utilizando esa espada que siempre has utilizado. Hasta aquí que sigas mostrando qué tipo de hijo eres y qué tipo de hijo deberías ser. Pero todos los días se renuevan sus misericordias. ¿Y qué nos dice? Desde aquí en adelante. Pero para decir desde aquí, ¿qué se necesita? Aprender de decir hasta aquí. Y por eso, desde aquí, la nueva Jerusalén, y hasta aquí, la vieja Jerusalén. Porque resulta ser que hoy también, aparte, como Día de las Madres, es lo mismo, para las madres del día de lo mismo, ¿no es cierto? El Día de las Madres, el Día de los Hijos, que le celebran a sus madres. ¿Y las madres qué dicen? ¿Qué les dicen a los hijos? Ay, qué hermoso, me regalaste una rosa, me, me regalaste la licuadora, la refrigeradora. Así que hasta aquí me voy a enojar contigo y desde aquí te voy a preparar unos buenos jugos. Te voy a hacer una buena comida, te voy a tener lista la casa, te voy a tener todo preparado. No vas a tener que hacer nada, solo lo único que vas a tener es que vas a llegar a descansar y a disfrutar. Entonces, a esas madres, ¿qué les decimos? Hasta aquí, hasta aquí. Porque los hijos, ¿qué quieren escuchar? Hasta aquí de esa madre. ¿Cuándo esa madre que se levante? Porque cuando se levanta la madre, ¿qué pasa con los hijos? Se mueven, se levantan, se despiertan, se despiertan. Pero si esa mamá sigue siendo nuevamente la misma mamá de siempre, ¿qué quiere la mamá? Que el hijito esté, que el hijito esté como, que esté como maniquí, que esté limpio, que esté bonito, que esté arreglado, que esté hecho un figurín. Y no, y punto, y ni te muevas. Pero el hijo, en cambio, ¿qué quiere? Quiero mover espíritu, quiero moverme en mi propia casa, quiero mover espíritu, quiero caminar, quiero levantarme, quiero crecer, quiero aprender a hacer las cosas que debo hacer. Quiero devorarme el mundo, como dicen.
Entonces, para devorarse el mundo, ¿qué necesitan? Necesitan aprender a comer. Y para aprender a comer, ¿qué necesitan? Necesitan utilizar sus manos, necesitan mover su espíritu, aprender a trabajar. ¿Y cuál es el mejor trabajo que nosotros tenemos? El único trabajo, el trabajo de ser hijos, porque todos los demás son simplemente ocupaciones que van y vienen, pasarán. Pero el trabajo de ser hijos es el trabajo de mover espíritu, de tener manos, de tener cuerpo, de tener corazón. Así que hasta aquí de esas mamás. Porque, como decía, que ahora tenemos el día el día de la maternidad y de la paternidad. Porque hoy es el día de la patria también. Porque hoy la patria celebra que tiene nuevas autoridades. Y pregunte, ¿quién gobierna la patria? La madre patria. La madre patria, ¿no es cierto? Pero la madre patria, resulta ser que la madre patria, ¿qué es? La misma madre patria es la misma, es la vieja, exacto, la vieja Jerusalén. Y hoy van a poner las mismas autoridades. ¿Qué esperamos de la autoridad? Nada. ¿Quién es la autoridad de esas autoridades? Es, esas autoridades, ¿qué persiguen? Para llegar allá, ¿qué persiguieron? ¿Qué buscan? Exacto. Ahorita tienen unción, persiguieron unción y tienen unción. Y ahora que tienen unción, ¿qué van a hacer con la unción? Seguir buscando más unción. ¿Cuál unción? La unción de persecución, la que no pueden mover. Y entonces, realmente, ¿quiénes les están ungiendo a ellos? Las ma, la vieja Jerusalén. Pero a la vieja Jerusalén, ¿quién le unge a la vieja Jerusalén? La verdadera unción, pues. Claro, exactamente, sin la unción del Espíritu, esos no tienen ni pan ni pan ni pedazo. Y nosotros pensamos que no tenemos pan ni pedazo, pero resulta ser que nosotros nos podemos quedar sin nada, aparentemente. Pero resulta ser que tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos unción. Entonces, el que tiene unción sí tiene que saber qué unción tiene, qué unción produce y saber para quién produce. Porque resulta ser que viene el hermano gemelo, o resulta ser que usted no se da cuenta para quién trabaja, y resulta ser que en lugar de trabajar para ser hijo, en lugar de trabajar para Dios, en lugar de trabajar para mover espíritu, en lugar de trabajar para enseñarle a sus miembros lo que es el trabajo, resulta ser que termina trabajando para el otro. ¿Y cómo se da cuenta de eso? Porque usted tiene la unción, pero quién tiene los recursos? El otro. Y dice, usted dice, pobrecito, pero resulta ser que ¿quién le enriqueció? ¿Quién le enriqueció a la corrupción? ¿Quién le enriqueció a los poderes? ¿Quién le enriqueció a todos los ricos? ¿Quién le enriqueció? ¿Quién le enriquece? Le enriquece el rico, pues, porque los otros, ¿cómo son? Pobres, mudos, ciegos, sordos, etcétera, etcétera. Pero entre comillas ricos. Y resulta ser que les ha enriquecido. Y nosotros empobrecidos. O sea, no tiene sentido. Y ahí comenzamos, claro, comenzamos a trabajar más por la otra unción. Y cuando trabajamos más por la otra unción, ¿cómo terminamos? Más pobres, pues. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque resulta ser que ni siquiera la unción la utilizo para mí, para trabajar en lo que debo trabajar, para ser hijo, para tomar posición, para caminar, para legalizar las cosas, para dar al César lo que es del César y para que sobre y abastezca. ¿Ah? Y sigo trabajando para el de al lado. Entonces, hasta aquí de esa, o nuevamente hasta aquí y nuevamente lo mismo. Entonces, hasta aquí de ese trabajo, el nuestro más, porque los otros van a seguir abasteciéndose de eso. Pero desde aquí el nuestro, de poder mover espíritu, de poder mover verdad, de poder mover recursos,
pero sobre todas las cosas de poder mover nuestra casa. Porque el que no abastece a su casa, entonces la casa ¿qué requiere? La casa requiere de hijos, pues, de una verdadera unción. Entonces la casa requiere de hijos, que sean hijos. Entonces, pero, pero los hijos, pero los hijos y las madres quieren abastecer de qué? Quieren abastecer de recursos materiales. Está bien eso, está bien, bueno, lo que sea, está bien. Pero si eso le significa desabastecerse y desabastecer, mm, entonces ni lo uno, ni lo uno, ni lo otro. Tremendo día. Por eso, bendito sea por la alabanza, Carlitos, la unción, la bendición. Bendito sea por esa nueva Jerusalén, las mujeres. ¿Y por qué? ¿Y por qué hoy tenemos que ver a quién, cómo afectar esas unciones? Padre, bendito sea, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Porque en el nombre de Cristo Jesús, tú siempre has sido fiel. Porque en el nombre de Cristo Jesús, tú desde aquí nos seguirás guiando. Porque desde aquí seguirás siendo nuestro Padre, desde el centro de las naciones, desde este día. En especial, Dios, porque eso es lo que estamos haciendo. Bendito sea, Señor, por esa espada que ha empuñado la casa del Dabar, para decir, Señor, hasta aquí, a esos vientres, a esa maternidad, a esas madres, a esa patria, Dios, para que en cambio, Señor, nuestra verdadera madre, nuestra patria celestial, se una con nuestra maternidad celestial y podamos decir lo que hoy decimos. Desde aquí, Dios de los cielos, desde el centro de las naciones, desde aquí, Señor, desde nuestro corazón, desde aquí, Señor, desde este sonido, Padre de los cielos, que ha sonado en los cielos, porque Señor ha sonado en nuestro corazón. Desde aquí, bendito Padre Celestial, para que esa unción, Señor, abastezca sobre todo el alma, Padre. Esa alma que se cansa, esa alma, Señor, que se muere, esa alma, Señor, que se debilita, porque esa alma, Señor, es una sangre vieja, una sangre seca, que quiere hablar a nuestras vidas, que quiere hablar, Señor, de nuestras debilidades, que quiere hablar, Señor, de nuestras carencias. Pero bendito seas por atravesar, Señor, nuestro corazón, atravesar con tu espíritu, Señor, y levantar, Padre, esa semilla, que así, Señor, como en el vientre, esa semilla, Señor, hace que brote en nuestro corazón un sonido, Padre, como el de hoy, un sonido de shofar, un sonido, Señor, de trompeta, un sonido, Dios de los cielos, de levantamiento, un sonido, Señor, despertar, porque, Señor, esos huesos secos son los que desde aquí en adelante ya no serán, Señor, los mismos, sino nuestros hijos no volverán a esos huesos secos, sino nuestros hijos volverán a lo que somos, a ser cabeza, Dios bendito, porque las cabezas son las que levantan las puertas eternas, y las puertas eternas dan la bienvenida, Padre, a nuestro amado, dan la bienvenida, Señor, a lo que Él siempre nos da. Y, Señor, no es con espada ni con ejército, pero sí con una ciudad santa, porque cada uno de mis hermanos y de mis hermanos es ese despertar de esa ciudad santa que no duerme, porque en ti, Señor, se reconforta. Y, Señor, no descansa, porque en ti, Señor, se renueva hasta que se cumpla tu palabra. Y hoy, Señor, se ha cumplido tu palabra, para que desde aquí tu palabra, Señor, siga guiándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a segunda de Samuel. Capítulo 5. Capítulo 5 del 1 al 10. Del 1 al 10. Dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón
Y dijeron, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y Jehová te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Llegaron pues todos los ancianos de Israel al rey. Y el rey David hizo un pacto con ellos y dijo, delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Y estos dijeron a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Pues pensaban, David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Y edificó David en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Jehová de los ejércitos, estaba con él. Hoy es el día de Jerusalén, pero vemos en estos pasajes que Jerusalén necesitó ser conquistada. Entonces, claro, y la pregunta es, ¿qué conquistó? ¿Quién conquistó a Jerusalén? Y la respuesta está aquí. Segunda de Samuel 5:3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. ¿Qué pasó? Resulta, o lo que vemos ahí, que hay una unción. Entonces, a partir de esa unción, vemos lo que es la unción. Podemos ver lo que es la unción. Y podemos ver justamente lo que hemos estado viendo. La unción de Dios y las otras unciones. ¿Ya? Todo Israel sabían que David era el ungido. Sí. En los cielos sabían que David era el ungido. Sí. En la tierra saben que usted es el ungido. Sí. Y sin embargo, ¿quién le persigue a usted? ¿Quién le persigue a Israel? ¿Quién le persigue? ¿Quién le persigue a David? ¿Quién le persigue? No le, todos pensamos, o todos pensaban, ven, bienvenidos, chicos. Lo que le persiguió a David es la otra unción. ¿Qué le parece? ¿Es verdad o no es verdad? Porque resulta ser que a pesar de que sabían, ¿cuánto tiempo pasó desde que fue ungido David? Pongámosle en años para ver si a usted y a mí nos hace relación. David fue ungido ¿a qué edad? David fue ungido a los 12 años.
Usted en los cielos ha quedado ungido. Exactamente, desde antes de la fundación del mundo, usted vino para llevar unción y para ser ungido. Y a los 12 años, ¿qué pasó en su vida? Comenzaron a perseguirle, la otra unción y comenzaron. ¿Y quién le comenzó a perseguir? Entonces, la peor persecución es la más grande persecución. ¿Cuál es la más grande persecución? Entonces, por eso la Biblia es hermosa. ¿Cuál es la más grande persecución de Saúl? ¿Cuál era la más grande persecución de Saúl? ¿Cuál era la más grande persecución del pueblo de Israel? ¿Cuál es la más grande persecución de Dios? ¿Cuál es la más grande persecución? Exacto. La más grande persecución es el bien y la misericordia. Esa es la más grande persecución. Porque el bien y la misericordia descubrió David que le perseguirán todos los días de su vida. ¿Ya? Entonces, viene Cristo Jesús y dice, ahora vamos con el problema. ¿Cuál es la más grande persecución? Bueno, de persecución, si la persecución es esa la más grande persecución, ¿cuál es el más grande paso? ¿O cuál es el más grande seguimiento? ¿O cuál es la más grande búsqueda de David, de Israel, de Cristo? ¿Cuál es el más grande alcance? El más grande alcance es la unción. Entonces, ¿cómo se llama la unción? La verdadera unción, la que nosotros seguimos. Se llama Jerusalén. ¿Por qué? Porque igualmente, todos los hijos tienen una madre. Y la madre que les unge a los hijos, ¿cómo se llama? Jerusalén. Y cuando usted sigue a Jerusalén, ¿qué pasa con la otra Jerusalén? La Jerusalén queda atrás. ¿Atrás de dónde? Atrás de la verdadera unción de las verdaderas bendiciones. Entonces, todo esto giraba en torno de Jerusalén. Saúl sabía, o mejor dicho, Saúl no sabía. Saúl no sabía que existía Jerusalén. O pregunta, ¿sabía que existía Jerusalén? ¿Qué opina? ¿Sabía que existía Jerusalén? ¿Qué? Pero no sabía, claro, pero no sabía cómo. ¿Por qué? Porque resulta ser que la Jerusalén estaba escondida, estaba tapada. Y en cambio para David estaba más revelada. Entonces, ¿cómo se llama el nombre oculto o el problema oculto de Jerusalén? El problema oculto de Jerusalén se llama, vamos a la primera vez en donde nosotros encontramos, para que vea qué pasó. Mire, esto está hermoso. Vamos al libro de Josué. Solo vamos a leer este versículo, pero de ahí vamos a entender, ¿no es cierto? Tenemos que entender. Dice, Josué, capítulo 15. Comienzan a asignar los territorios. Y mire, interesante que para asignar los territorios, aparentemente echaron suertes. Pero resulta ser que, qué coincidencia. El territorio que le tocaba a Judá, Josué capítulo 15, verso 8. Todos estos son territorios de Judá.
Bueno, dice, después el límite subía por el valle de Ben-Hinnom, el límite de uno de los límites de Judá, hasta la ladera del Jebuseo, al sur, es decir, hasta Jerusalén. Y subía por la cumbre del monte que está frente del valle de Hinnom hacia el occidente que está al extremo del valle de Refaim, hacia el norte. Entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la ciudad en tiempos en tiempos de- en tiempos de Josué? Entonces, en tiempos de Josué, ¿sí? Ya existía un territorio que pertenecía a los jebuseos. Entonces, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 4. ¿Alguien me puede leer, por favor? Ya para quedar un poquito claro. 11:4. ¿Ya? Y abajo puede continuar leyendo lo mismo, ¿sí? Per- per- Exactamente. Entonces, por eso decíamos, es importante. ¿Por qué perseguía la unción de Saúl? ¿De dónde viene la unción? Entonces, la unción viene, la unción viene de la madre, pues. La unción viene de la Jerusalén. Dígame nomás. Estamos, Primera de Crónicas 11:4. Ajá, 11:4. Pero este cuenta prácticamente la misma historia, pero no da los detalles que nosotros veíamos en Segunda de Samuel, capítulo 5, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos, todos persiguen la unción. ¿La unción de dónde viene? La unción viene de la madre. Pero resulta, ¿pero de cuál madre? De la verdadera madre, de la verdadera Jerusalén. ¿Ah? ¿Perdón? Et- y- y- Exactamente. ¿De dónde viene la unción? Entonces, aquí vemos que hay un problema. La unción viene de la madre. Y la madre, ¿cómo se llama la madre? La madre es Jerusalén. Pero vemos que aquí hay una madre escondida. Hay una madre arábica, hay una madre mezclada. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque, por eso le digo, la historia de la humanidad es la historia, en la historia de Israel se ve la historia de Dios. Y obviamente de la historia de Dios podemos ver la historia de Satanás, la historia de la oposición, porque ahora vamos al aspecto diabólico, digámoslo así, o al aspecto espiritual a nivel universal, a nivel de toda la creación. ¿Ya? Satanás, ¿de dónde se abastece? Primero, ¿Satanás es el ungido o no es el ungido? Claro. Entonces, ¿qué hizo con esa unción Satanás? ¿De dónde vino la unción de Satanás? De Cristo, porque Cristo es el ungido en los cielos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hizo con esa unción? ¿Ya? Llegó el momento en que esa unción, ¿qué hizo con esa unción? Esa unción la desechó porque quiso su propia unción. Entonces vino acá y quiso su propia unción. ¿Y qué hizo? Se dio cuenta que estando de acá, podía él producir unción, puede producir unción. No, no puede producir. Lo que él puede hacer es
tomar de la unción y transformarla. O sea, mejor dicho, lo mismo que decía, desecharla, hacerle desechos, lo que sea, para utilizarla. Por eso, toda unción viene de la verdadera unción, pero la verdadera unción, ¿qué hace? Produce hijos. ¿Ya? Mientras que la otra unción, ¿qué hace? Produce persecución. Entonces, esa es la verdad. La verdadera Jerusalén produce hijos, porque la falsa Jerusalén, la hija de la esclava, ¿qué hace? Persigue. Y entonces, ¿qué es lo que persigue? Claro, ¿por qué persigue? Entonces, tiene que perseguir. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, usted y yo comenzamos lo mismo, nuestra historia. ¿Cómo comenzamos? Persiguiendo la unción hasta que vino Cristo Jesús. ¿Y qué hizo de nosotros? Nos alcanzó la unción. ¿Para qué nos alcanzó la unción? Para que nosotros produzcamos, seamos parte de la unción y en lugar de eso nos transformemos y cambiemos, ¿qué? Cambiemos la historia de nuestra familia, cambiemos la historia de nuestra madre, cambiemos la historia de nuestras generaciones, cambiemos una historia que no va a cambiar, excepto si se vuelve a la verdadera historia. Entonces, porque la otra historia siempre es repetitiva y en su casa, ¿qué va a pasar? Van a perseguir unción y sus padres quisieron, persiguieron unción y sus hijos quisieron, persiguen unción. ¿Y usted qué hizo? Persigue unción. ¿Pero qué es lo que está persiguiendo? ¿Está persiguiendo unción o está produciendo persecución? Y entonces, ¿para quién está trabajando si produce persecución? Esto viene acá y el de acá se aprovecha porque ¿qué hace? Claro, utiliza a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para producirles una ignorancia tal, para meterles todo el fuego que quiera, los inconvenientes o todas. ¿Por qué? Porque actúa en los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos actúan en el alma. ¿Por qué? Porque el alma actúa con la sangre, va juntamente con la sangre. ¿Y la sangre qué hace? La sangre clama, la sangre habla. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le están diciendo acá a esta sangre? Esta sangre le está diciendo, sacrifícate y sacrifica. Persigue y sacrifica. ¿Y Satanás qué le está diciendo? Facilito. Sacrifícate y sacrifica. Sacrifica a tus hijos. Yo no les he matado a mis hijos. Si sus hijos, si nuestros hijos, exacto, están dormidos, si nuestros miembros están dormidos, si nuestro trabajo está dormido, si nuestra mente está dormida, ¿qué está produciendo? Está produciendo dormidos, muerte, persecución. Y si produce esas tres cosas, ¿qué cree que va a pasar con el sacrificio? Es decir, dormido es alguien que está aquí quietito. O dormido. O dormido está. ¿Qué? Está oh, eh, porque su alma, ¿qué le está diciendo su alma? No sabe escuchar. Su alma le está diciendo, ve, careces de esto, este otro, esto. Ve, tus hijos carecen. Y si carecen, ¿qué tienes que hacer? Tienes que perseguir la bendición. Cámbiate, bueno. Y en cambio Dios, ¿qué dice? Lo primerito que dice, lo que cantamos, ¿qué dice? Levántate, levanta tu cabeza, despierta tu espíritu, claro, despiértate. Y el momento que, como ellos, se levantaban, Cristo Jesús caminaba adelante, caminaba la nueva Jerusalén, caminaba la Jerusalén, caminaba la unción. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Usted cree que el desierto es un lugar vacío, un lugar solitario, un lugar? ¿Qué es el desierto? El, el desierto, vea, el desierto. eh, eh,
El desierto es la presencia del Espíritu Santo y es la presencia de Satanás. Porque porque el desierto se traga todo, vive de la unción de los que están caminando por medio del desierto. Bueno, pero entonces vemos que aquí hay un asunto. ¿En qué se transformó la Jerusalén? Por eso se transformó en Jebús. Jebús. Ese. Y por eso, mire, Dios, ¿a dónde quería llevarles? Siempre ha sido lo mismo. Dios, ¿a dónde quieres llevarnos? Nos quiere a veces llevar a la Jerusalén celestial. Nos llevó a la Jerusalén celestial. Ellos en Egipto. Jerusalén, ¿en dónde estaba la Jerusalén? ¿Existía Jerusalén? Claro, Jerusalén es parte de la tierra prometida, pues. Es la capital de la tierra prometida. Entonces viene Josué y comienza a asignar el territorio. ¿Y a quién cree que le da el territorio de Jerusalén? ¿A quién le da? Le da a Judá. Pero para darle a Judá, le muestra en qué se convirtió la Jerusalén. ¿En qué se convirtió Jerusalén? Jerusalén se convirtió en Jebús. Entonces, todos los que persiguen, ¿están persiguiendo qué? Están persiguiendo a Jerusalén, a la verdadera Jerusalén, a la verdadera madre. Ahora, si existe una Jerusalén y si su madre es una Jerusalén, ¿a dónde les llevó su madre? ¿Les llevó a Jerusalén o les llevó a Jebús? La madre patria, ¿a dónde le va a llevar? ¿A Jerusalén? No sabe ni a dónde ir, pues exactamente, y por eso las autoridades buscan la unción. Entonces buscan la unción de quién? La unción de la unción de la madre patria. ¿Cómo se llama la unción de la madre patria? La unción de Jebús. Porque no existe madre patria, pues. Imagínense, madre y patria. ¿Patria qué es patria? Patria es pater, pues. Pater. Es del griego pater. ¿Y pater qué significa? Padre. Entonces, bueno, la madre padre. Entonces, por eso nuestra madre y por eso las mujeres, por eso nuestros vientres, por eso nuestra unción, ¿qué tiene que hacer? Tiene que separar lo que pertenece a la Jerusalén, separar lo que pertenece a lo que sucedió. Entonces esta es la historia oculta de David o la historia más bien evidente de David. Escuche, para que Jerusalén sea Jerusalén, ¿qué tuvo que hacer David? ¿Qué tuvo que hacer David? Primero, no, saber que es ungido. ¿Qué más? Transformar la persecución en unción. ¿Cómo lo hizo eso? Mire, aquí está. Vamos, pues. Mire, aquí está. Vamos a 2 de Samuel. Mire. 2 de Samuel 5:2. Ya de antes, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel. ¿Quién guía a Israel? Los hijos. ¿Quién guía a Israel? Usted, Israel. Y ahora, a la Israel, ¿quién le estaba guiando? ¿Quién estaba guiando a la Israel? Otra vez, mire. Vinieron pues, 2 de Samuel 5:3, vinieron pues todos los ancianos de Israel. ¿Dónde estaba? No, aquí, ya antes, cuando Saúl era un rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel. ¿Quién guiaba a Israel? ¿Quién guiaba a Israel? Dos unciones.
Entonces, ¿Saúl es el culpable o las dos unciones? Saúl, entonces, ¿para quién trabajaba? ¿Saúl trabajaba para Jehús o Saúl trabajaba para Jerusalén? Claro, bien. Ay, por eso es interesante. ¿Guiabas o sacabas a la guerra? ¿Y la guerra qué es? ¿La guerra es persecución o la guerra es unción? Entonces hay unción, pues. Ah, y en su casa, ¿qué hay? Por eso es importantísimo. Nuevamente, esta es la historia. Dice, y David reinó 40 años. Divida. De esos 40 años, ¿cuántos reinó en Jerusalén? 33. Antes de eso, ¿cuántos años reinó? Mire, es que esto es hermoso. ¿Cuántos años reinó de David en Jerusalén? 33. ¿Por qué será 33? Ah, cuidado con cuidado con la numerología. Espera, espera. Gracias, gracias. Hasta, ah, hasta aquí, desde aquí. Esa es la palabra. Hasta aquí la numerología. Porque nosotros sabemos contar. La numerología no sabe contar. No. ¿Por qué? Porque la numerología ni siquiera sabe contar uno. Peor tres. La, la numerología cuenta millones. Suma, suma y multiplica. Y el resultado de la numerología, ¿qué le da? División. ¿No? De división. Y mientras más división, ¿qué hace la numerología? ¿Qué busca? Más unción. Y cuando más busca más unción, ¿a dónde llega? A Jebús. Y cuando llega a Jebús, ¿se da cuenta de dónde ha salido? De Jebús. Por eso, todos persiguiendo. Entonces, Saúl, ¿qué perseguía? A Jerusalén. ¿A dónde llegó? A Jebús. ¿Existía Jerusalén en tiempo de Saúl? Sí. Por eso, desde tiempo, sabía que existía Jerusalén. ¿Y por qué no construyó Jerusalén? Sabía que existía Jerusalén. ¿Y por qué no conquistó Jerusalén? Sabía, David sabía que existía Jerusalén. ¿Y por qué no conquistó Jerusalén? Por la unción. ¿Cómo va a conquistar? Si lo que ahí estaba, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué perseguía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel quería que David sea rey o quería la unción de Saúl. ¿Por qué quería la unción de Saúl? ¿Quién le perseguía al pueblo? Saúl. ¿Y Saúl a quién perseguía? A David. Ah, exacto, a David. Pero ¿a quién seguía? Ah, querías que, nuevamente, el pueblo de Israel, aquí lo están diciendo. A quién seguía? ¿A David o a Saúl? A Saúl. A Saúl, por obvias razones. A los 12 años le unge. Es decir, a los 12 años que estaba haciendo Dios. A los 12 años, con qué le ungió Dios ¿con qué le ungió Dios a David a los 12 años? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con la misma unción y lo que hemos recibido de gracia, nos llamaste para ser ungidos y para ungir en especial a nuestra madre, a nuestra Jerusalén y romper, porque desde aquí, Señor, rompemos con esa vieja maternidad. Y si ungimos a nuestras madres, pues en el nombre de Cristo Jesús las ungimos con tu verdadera Jerusalén.
Y si ungimos a nuestros hijos, pues en el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que vamos a hacer, ungirnos con la verdadera Jerusalén. En el nombre de Cristo Jesús, ungidos sus 12 años. Irá a ungir a sus 12 años. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo en el templo a los 12 años? ¿A qué templo fue? A Jerusalén. ¿Para qué fue? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo a los sacerdotes? ¿Qué les dijo? ¿Ah? ¿Qué les dijo? Jebusitas, aquí está Jerusalén. ¿Y los otros cómo se quedaron? Asombrados de la enseñanza. ¿Pero qué dijeron? Tú guías, pero nosotros ¿a quién vamos a seguir? A Saúl. ¿Y Jerusalén qué va a pasar? Va a tener que esperar ¿cuánto? 33 años. Numerología o unción. Entonces, usted va a tener que esperar o usted va a ungir. Mamás, van a tener que esperar que nazca un hijo o van a ungir. Van a esperar que tenga 12 años o van a seguir ungiendo. Van a esperar que tenga 50 o van a seguir ungiendo. Y ustedes, hijos, van a esperar que siga ungiéndoles la mamá con la misma unción de persecución o van ya a ungir y ungir a sus mamás. El hijo honra a su madre. ¿Con qué le honrará? Entonces, mire, se necesitó, vinieron y le ungieron a David. Al ungido le volvieron a ungir. Pregunta, ¿quién ungió a quién? ¿David a ellos o ellos a David? ¿Qué? Entonces desde los cielos volvió a derramar unción la verdadera Jerusalén, Cristo Jesús. Y dijo, aquí nuevamente voy a dar unción. Después de 33 años o cada año hacía lo mismo. Pero aquí algo pasó. Cada año hay una ratificación, una rectificación, porque Dios es un Dios de una unción que renueva, no una unción que produce aceite quemado. 33 años, 40 años. ¿Y qué hizo en David? Y hasta ahora, ¿qué sigue haciendo? Lo mismo. ¿Qué vas a perseguir? ¿Esa unción o la verdadera de la Jerusalén? Te di la eterna. Y sin embargo te di la eterna y te persiguieron. Y sin embargo te di la eterna y casi te alcanzan, casi te mueren. Sin embargo te di la verdadera y casi te mata un gigante. Te di la verdadera, la verdadera y ¿qué más pasó? Y te fuiste por la otra y pecaste. Y sin embargo sigue la eterna. ¿Para qué? Para salvarle los cueros a David. O, o para mover lo que se sigue moviendo hasta ahora. Entonces no soy solo yo, no somos 4 personas, es la unción de Dios, que no contamos por número, sino contamos por unción. Y de esta unción del centro de las naciones, por eso, vea que, o sea, yo me quedé asombrado el día jueves, que es el día jueves del día de la persecución, por si acaso. Pregúntele a Moisés, el día 24 está escrito en la Biblia, el día 24, perdón, el día 20, porque hoy es hoy es 14 de mayo, el día 20, ¿sí? Tenía el Espíritu y él decidió que utilizar a una persona, llevar a una persona y hasta decirle te van a bendecir como nos bendicen a nosotros. Ven con nosotros porque te vamos a dar la bendición que te damos a nosotros. ¿Cómo le voy a dar una bendición que ni siquiera yo estoy aceptando? Lea el libro de Números 10, que eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, el hombre, ¿cómo se sentía? Se sentía con el espíritu protegido, avanzando.
o necesitaba ayudas extras. Entonces, ¿por qué? ¿Quién necesita una ayuda extra? No, yo no estoy diciendo, vea, yo no estoy diciendo que esté mal, no, no. Dios utiliza las cosas, pero otra cosa es que vaya a ponerle al mismo nivel de Dios. Bueno, continuamos, entonces vamos con Jebús. ¿Cómo estamos? Desde aquí en adelante yendo a Jerusalén. Y todos los días hasta aquí, Jebús. Mire, dos unciones, ¿no es cierto? Eso le ungieron. Y de ahí que le ungieron, dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel a Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. ¿Qué hacemos con el pacto de David? Renovar el pacto con Dios. O sea, ¿para qué? ¿Para qué hacer? ¿Para qué hacer pacto con el pueblo? ¿El pueblo tiene pacto o no tiene pacto? El pueblo de Israel ya tiene pacto. ¿David tiene pacto o no tiene pacto? Ya tiene. Entonces, ¿qué otro pacto entre ellos? Bueno, en Hebrón reinó sobre Judá y en Jerusalén reinó 33 años. Aquí nos da la historia de Jerusalén, pero todavía Jerusalén no está conquistada. Dice, no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Le dejamos a la fortaleza de Sión porque igual necesitamos tomarla, no es conquistarla, sino, sí, perfecto, esa es la parte, esa es donde vamos. Cojos y ciegos. ¿Quiénes son los cojos y ciegos? Perfecto. Ahora, pregunta, los cojos y los ciegos, para los jebuseos, ¿quiénes son? ¿Los más débiles o los más fuertes? Los, los más débiles. Pero nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Quiénes son los más débiles? Son los más fuertes. ¿Ah? Porque ¿quiénes son los que les gobernaban a ellos? ¿Los ciegos y los cojos? Aún los ciegos. Y mire, a ver, ¿qué tan? A ver, vamos por aquí ya. ¿Qué tan fuerte para usted? Fuerte, débil. Fuerte, débil, fuerte, débil. Bueno, ahora vea cómo cambia la pregunta. ¿Qué tan fuertes para David los cojos y los ciegos? Ah, ahora, ya contestó. Ahora, ya contestó. Espérese, ya contestó en su corazón. Hace un ratito, si ve cómo cambia por ese. Ah, entonces, ahí, 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 cuidado con la unción. No. Mire, David aquel día dijo, todo el que quiera herir a los jebuseos que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. A ver, ¿cómo le ponemos la pregunta? David, un desalmado. A ver, usted, a ver, sí, si ve cojos y ciegos, ¿qué hace? Vea, no le, verás, ahí hay uno más grande que Goliat. No le topes. Ve, ahí está uno que pucha podría, aquí le ponemos, unos rusos.
que podrían eliminarnos. Ahí hay unos peruanos, ya no somos enemigos. Ay, ahí hay unos satanás, hay unos espíritus gigantescos, ni les topes, ni les veas nada. A mí los que me interesan son los cojo. Y ahí vea usted un... Ajá. Mm. Eh, ah, ah. Y- muy bien, Lina, de acuerdo. Claro, muy espirituales, por eso digo, muy espirituales. No se los han revelado ni carne ni sangre el espíritu. David, pero ya tenemos, solo para que vea. David dijo, por favor, a los cojos y a los ciegos de forma natural, pobrecitos, pobrecitos, no, no. Por favor, por favor, pero, claro, yo lo que le digo es la parte práctica, la realidad. Entonces, el primero que fue, y no solo eso, en Crónicas, para que vea si es espiritual o no es espiritual. Mire. Eh, claro, obviamente, pero las dos cosas se unen. Lo que le estoy diciendo aquí es que en el libro de Crónicas que leíamos, les dijo, no solo eso, mi alma aborrece, dijo, el primero que mate a uno de estos va a ser mi general. Entonces, a ver, yo general, yo soy muy espiritual, pues. Entonces, usted quiere, ya usted, por eso por eso estamos viendo, este es un problema, este es un problema de unción, este es un ya, esta historia así de cruda, pero es la historia nuestra, es la historia de mi mamá, es la historia de mi papá, y es mi propia historia con mis propios hijos. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo una Jerusalén, es la historia de la iglesia, porque la iglesia está preparando una novia y Dios va a venir por su novia. Entonces, por eso le digo, no solo, esto fue un problema de unción, porque la unción, ¿a dónde le penetró a David? Le penetró a los ojos. O sea, ¿ellos acaso eran un ser incompasivo que alguien que ve cojo, al que ve ciego? No, le penetró al alma. Mi alma los aborrece. ¿Mm? Mi alma los aborrece. Entonces, el momento que escuchó eso no penetró a sus pensamientos, eso penetró a su alma. Entonces resulta ser que lo que ellos estaban utilizando, ¿qué era? Era una broma. Pero resulta ser que no es tan broma, porque detrás de una broma está un Isaac. Detrás de una broma hay una burla. Y detrás de una burla, ¿qué hay? Una persecución. Por eso, el más chistosito de la casa era, ¿ya? Entonces, penetró al alma de él. Eso. Y dice, mi alma aborrece. ¿Por qué aborrece a los cojos y a los ciegos? Porque los cojos y los ciegos se metieron en Jerusalén. Y el rato que se metieron en Jerusalén, se convirtieron en una burla tal vez de los poderosos, pero no hicieron nada por ellos ni por lo que debía hacerse y por levantar una verdadera Jerusalén. ¿Qué es Jebús? Ya vemos. Jebús es la ciudad, es, es la ciudad de la maldición. Y la ciudad, quién es un cojo? Bueno, no le pregunta a sus pies, pregúntele a su alma, ¿quién es un cojo? El, el alma que está atravesada
El alma exactamente, que busca una unción, con una unción equivocada. ¿Sí? Esa alma, sus pies, ¿hacia dónde le conducen? Le conducen a una unción. Y en lugar de caminar, ¿qué está haciendo? Está cojeando, y cojeando. Y ahora, ¿cuál es el problema? Es el problema de un cojo. Entonces, en lugar de tener pies, ¿qué tiene? Tiene, entonces, ¿de qué le sirve tener pies lisiados que caminan un rato y después se dan la vuelta? ¿Qué, que hacen Pascua? Porque la Pascua es unción, pero que al mismo tiempo están dubitando entre dos pensamientos. Entonces, eso no es problema de pensamiento, es problema del alma. En el alma está la cojera. Y la ceguera. ¿Cuál es el problema de la ceguera? El problema de la ceguera no es la ceguera. El problema es de quién le guía al ciego. ¿Quién le guía al ciego? El que le guía al ciego es un maldito. Porque es maldito el ciego que guía a otro ciego. Así dice Cristo. Maldito el ciego que guía a otro ciego. Entonces, ¿por qué le atravesó ese alma? ¿Por qué? Porque esa Jerusalén, en lugar de ser Jerusalén, ¿qué era? Jebusea. Porque ¿qué significa Jebuseo? Significa revolcado, significa tiene pies, me imagino, tiene pies para arrastrarse, el arrastrado. Pero para llegar a arrastrarse, tiene que revolcarse. Tienes pies revolcados. Tienes pies para revolcarse. El mejor ejemplo, y con eso terminamos, porque desde ahora en adelante, mamita revolcada, hijitos revolcados, y después revolcados. Entonces, si ve, una independencia de Israel para ser perseguidos. Hasta ahora. Oh, ahora. Vamos con el problema de David antes o vamos con lo revolcado. Tenemos 5 minutos. Podríamos quedarnos mucho. Vamos con el problema de David. Sí. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? Igual. Porque ahí tenía, mire, en Sara tenía a un Abraham que quería edificar a una Jerusalén. Y una Sara que quería levantar sus propios hijos. Verás, Sara, te voy a dar hijos para hacer unción. Sí, sí. Ya, jijiji, se va a llamar Isaac. ¿Por qué se va a llamar Isaac? Ah, porque tiene que cambiarse, porque cada vez que le veas a Isaac perseguido, vas a decir, es Isaac, sí, es de mi descendencia, pero ese Isaac tiene que edificar Jerusalén. Y para eso tiene que dejar el Isaac al lado y volver a los bendecidos. ¿Quiénes son más bendecidos? Pregunta. ¿Quién es más bendecido, Ismael o Isaac? ¿Y de dónde coge la unción Ismael? ¿De Ismael o de Isaac? ¿Y qué unción persigue Ismael? ¿La propia o la de Isaac? Eh, Isaac, ¿qué quiere? Isaac, ¿qué quiere? La bendición de Isaac. Perdón, la bendición, ¿qué quiere Isaac? ¿La bendición de hijo o la bendición de Ismael, la bendición de Isaac? No, pues, de Isaac, ¿por qué?
Porque verá que Ismael significa Shema. Pero Dios le dice, la promesa está en Isaac. ¿Por qué? Porque es un asunto psicológico. Dígale, le digo lo mismo que aquí. Le digo, verá, este domingo es Día de las Madres. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se va a llenar aquí? No, no. Se va a llenar. Usted pensaría, ¿se va a llenar o no se va a llenar el auditorio? Es la psicología de Dios. Entonces, sabe que no va a llenarse. ¿Por qué? Porque van a venir las verdaderas madres. Sale un evento en la televisión por el Día de la Madre. Por el Día de la Madre, exacto. Vamos a traer los máximos arrastrados. Y vamos, y va, y la entrada le va a costar $50. Y va a ser en donde ya no quepan más, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ah. Eh, esa es la psicología, esa es la psicología de Dios, esa es la psicología de Dios. ¿Quién quiere llamarse burla? ¿Quién quiere llamarse persecución? ¿Quién quiere llamarse persecución? Pero así es como nos llamamos. Y así es como actuamos. Igual que a los niños, una estrategia de psicología. Dile no, o mejor dicho, dile lo contrario y verás qué hace. Verás, ve, verás, ve, y mira, y los niños de 50, de 40 años, de 30 años, que son los peores. No, mire, por eso somos, aquí vea, aquí ya nos hemos quedado uno. Y el uno puede ser con 1000 o puede ser con uno. Puede ser con Marcos y Marco, puede estar esto vacío. Pero en la semana aquí, exacto, pero en la semana ¿quién está aquí? Nosotros tenemos 10 años aquí, pero antes ¿quién estaba aquí? Amén. Así que gracias por ese ungido que nos vuelve a nosotros a la verdadera unción. Pero ahora nos quedamos, en esta semana nos quedamos con David. Mire, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba la unción de David? Dice, David habitó en la fortaleza de Sión. ¿Ah? ¿Qué fue? Conquistó Jerusalén. ¿Y qué fue lo que primerito hizo? ¿Qué es lo que hizo la unción? ¿Qué es lo que hizo la unción? La verdadera unción, ¿qué hizo? Lee. La verdadera unción, la verdadera Jerusalén, le hizo inexpugnable, imparable. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra le gusta? Inconquistable, no sé qué otra, no sé qué palabra ponerle. O sea, a partir de hoy usted sabe, si usted tiene el territorio de Oreb y usted va a la Jerusalén, usted es intocable por esa unción. Pero usted para eso, ¿qué tiene que hacer? Pararse bien afuera, pararse bien ante esa unción, pararse. ¿Y qué tiene que hacer? Caminar. Porque usted ha estado, ¿a dónde está yendo? Hacia la Nueva Jerusalén. Pero para ir a la Nueva Jerusalén, ¿qué tiene que hacer todos los días? Hasta aquí, de mi mamita. Pero mire lo que pasa con David. David se engrandecía, verso 10, hasta ahí llegamos. David se engrandecía cada vez más porque el Señor Dios de Israel estaba con él. ¿Ya? Verso 11.
¿Qué pasó con la unción? ¿Qué pasó con la casa? Después de 40 años y de toda esa cuestión, David envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con cedros, carpinteros, canteros y construyeron una casa de David. ¿Quién llegó? El Jebús. Hiram. ¿Quién es Hiram? Bueno, ¿quién gobierna a Hiram? Hiram es el príncipe de Tiro. ¿Quién es el príncipe de Tiro? ¿Quién es? El querubín. Vaya a leer Ezequiel. Ya. ¿Quién llegó? El, ya le cachó, ya le cachó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vol, volvió Jebús. 40 años, ¿qué necesitó? 40 años, ¿qué produjo? 40 años, ¿qué le faltó? 40 años, ¿qué hizo 40 años? No, 40 años David, ¿qué hizo? Nada, 40 años exacto, 40 años, 40 años, en un día transformó de Jebús a Jerusalén y se mantuvo por 40 años, pero en un día Jerusalén, Jerusalén nuevamente volvió ¿a dónde? A Jebús. Pero no en Jerusalén, pero no en Jerusalén, no en Jerusalén. Y sin Jerusalén no hay nada, no hay unción. Entonces nosotros lo que estamos, ¿cuánto? Entonces ya pongámosle por la pregunta de Ketty, pongámosle, ¿cuántos años usted ha gobernado en Jerusalén? ¿Todavía no ha llegado a Jerusalén? Pues todavía sigue persiguiendo, pues hasta aquí. Hoy levantamos Jerusalén. ¿Cuántos años nos vamos a mantener construyendo Jerusalén? ¿Cuántos? ¿40? ¿Por qué 40? ¿Qué es 40? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años se dura una generación? ¿En cuánto tiempo se gesta un bebé? Carlitos, por favor, cierre. Para el que tiene oídos, ya creo que Padre, bendecimos, Señor, porque tu unción es verdadera unción, Dios de los cielos. Y porque esa, en el nombre de Cristo Jesús, nos hace mover y aún, Señor, bendecir a quienes nos querían perseguir. Pero en el nombre de Cristo Jesús, desde aquí, Dios de los cielos, por este día, por esta nueva Jerusalén, bendito seas, Padre, porque esa es la que nos hace clamarte, Abba, Padre. Bendito porque has venido y porque vendrás y porque estás en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos porque no te acercas, Padre. Nunca, tú eres el que nunca te va a acercar con las manos vacías. Y bendito porque hoy te has acercado con tu verdadera unción, la de Jerusalén. Y para, Señor, un nuevo tiempo. En el nombre de Cristo, bendecido también el acercamiento de mis hermanos y de mis hermanas, que, Señor, son los que edifican, son los que construyen una nueva Jerusalén, pero que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, como hijos que producen lo que tú produces, una unción verdadera. En el nombre de Cristo, en unidad de espíritu, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor hace su rostro, tenga misericordia de todos nosotros y que ese despertar y ese levantarse sea para ese Shalem, la paz. Pero la paz del Señor solamente se completará cuando sea Jerusalén, la paz de Jerusalén, la paz de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, todos podemos decir amén, bendiciones, una buena semana, un abrazo.